A veces sentimos que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones se pierden en el viento. Pero, ¿y si todo lo que nos pasa tiene un propósito? Esta es la historia de un pequeño pajarito carpintero que pensó que Dios lo había abandonado, hasta que descubrió la verdad de una manera inesperada. Si crees que Dios siempre nos escucha, dale like a este video y suscríbete para más historias inspiradoras. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna. Esta es la historia del pajarito carpintero que creyó que Dios no lo escuchaba, hasta que recibió la lección más inesperada. El amanecer llegó con un aire frío y pesado, arrastrando consigo el silencio abrumador que deja una tormenta después de su furia. Entre ramas rotas y hojas empapadas, un pequeño pajarillo carpintero abrió los ojos, tembloroso. Su cuerpo estaba húmedo y cubierto de lodo. Tardó unos segundos en recordar lo que había sucedido la noche anterior, una fuerte tormenta. Miró alrededor con el corazón latiendo fuerte. Lo que antes había sido su hogar, un nido acogedor entre las ramas de los árboles, ahora no era más que un amasijo de palos rotos dispersos por el suelo. Su nido había desaparecido, tragado por el viento y la lluvia. Pero lo peor no era eso. Estaba solo. Su familia se había perdido hacía mucho tiempo. Desde pequeño, no había aprendido a usar su pico como los demás pájaros carpinteros. No tenía quien le enseñara. La única ave que alguna vez lo había cuidado fue un viejo mirlo, pero un día un águila se lo llevó, y nunca volvió. Desde entonces, el pajarito vivía rechazado. No sirves para nada, le decían otros pájaros. Un carpintero que no sabe usar su pico solo es alimento para las águilas. Se quedó en el suelo helado, con las alas pesadas por la tristeza. ¿Para qué seguir intentándolo? Pero entonces, en lo alto de un árbol, vio un nido vacío. Tal vez ahí podría encontrar un nuevo hogar. Batió las alas con fuerza y logró elevarse. Pero cuando intentó posarse, un grupo de gorriones lo miró con desconfianza. «Aquí no hay espacio», gritó uno. Con el corazón apretado, el pajarito carpintero continuó buscando, no sin antes volver a pedirle a Dios que lo ayudara. Voló hasta otro árbol, donde un viejo nido parecía haber resistido la tormenta. Su corazón se llenó de esperanza. Pero justo cuando intentó acomodarse, un cuervo más grande lo espantó con un aleteo agresivo. «Busca en otro lado». El rechazo lo golpeó más fuerte que la lluvia de la noche anterior. El sol empezó a descender en el horizonte y con él la esperanza del pajarillo. ¿Por qué Dios no me escucha? Si Dios me amara, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Se acurrucó en una rama solitaria. Sentía que no podía más. Justo cuando el pajarito pensó que ya no le quedaban fuerzas, una sombra se deslizó sobre él. Un águila. Su corazón latió con desesperación. Siempre había temido a las águilas. Se lanzó al suelo, temblando, intentando hacerse invisible. Pero era demasiado tarde. Sintió unas garras enormes rodear su cuerpo. Antes de poder reaccionar, fue levantado del suelo y arrastrado por el cielo. «No, Dios, ayúdame», gritó con todo su ser. El viento helado le golpeaba el rostro. Veía el bosque cada vez más lejos. Este era su final. Pero entonces, otra sombra apareció en el cielo. Con una velocidad sorprendente, una gaviota descendió en picada y golpeó al águila con fuerza. La repentina embestida hizo que el pajarito cayera, pero antes de tocar el suelo, la gaviota lo atrapó con su pico y lo llevó lejos. El carpintero tembló. ¿Ahora me comerá ella? Por favor, no me hagas daño, suplicó. Pero la gaviota no respondió. Solo voló en silencio hasta un lugar desconocido. Cuando finalmente la gaviota descendió, el pajarito vio algo que lo dejó sin aliento. Un lugar lleno de pájaros como él. Pájaros de todas las especies. Algunos con plumas rotas, otros con alas débiles. Pero todos con algo en común. Habían perdido a sus familias.
Y entonces, en medio de ellos, los vio. Su familia, su padre, su madre, sus hermanos. Pájaros carpinteros como él, con picos fuertes y alas resistentes. Nunca lo habían dejado de buscar. Nunca perdieron la esperanza de volver a encontrarlo. Lágrimas rodaron por su rostro. Dios nunca lo abandonó. Cuando su cuerpo se hizo más fuerte, su padre lo miró con ternura. Hijo, tu pico es una bendición, no un castigo. Ven, te enseñaré. Por primera vez en su vida, levantó su pico y golpeó la madera. El sonido resonó en el aire, firme, poderoso. Era su sonido, su identidad, su propósito. Había nacido para construir, para ayudar, para dejar una marca. Dios nunca lo puso en peligro. Dios lo estaba guiando a su verdadero hogar. Con el paso del tiempo, el pequeño carpintero creció. Y cuando veía a otro pájaro pequeño, rechazado, tembloroso, se acercaba y le decía: no tengas miedo. Dios nunca te abandona. Porque él lo sabía mejor que nadie. Y cada vez que golpeaba la madera con su pico, recordaba que aquello que una vez vio como su mayor debilidad, era su mayor fortaleza. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios no nos escucha? Pero en realidad, tal vez somos nosotros quienes no sabemos ver su respuesta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.